Hola, buenas tardes. A continuación va nuestro debate sobre el aborto. Los integrantes son Fernanda Centeno, Nicolás Ramírez, Felipe Rivera. ¿Y quién les habla? Sofía Leguizamo. Hoy debatiremos sobre el aborto en Colombia. Recordemos que el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Tendremos dos posturas. Por el lado de la provida tenemos a la señorita Sofía y al señor Felipe. Y con la contraparte tenemos a la señorita Fernanda y al señor Nicolás. Utilizaremos 4 principios de la bioética que reconoce la ONU, como la autonomía, el no hacer el daño, hacer el bien y la justicia. Empecemos con Felipe. ¿Cómo está? Bueno, nosotros defendemos la vida desde lo que es la concepción. Además, la Iglesia Católica dice y enseña que la vida debe ser protegida y respetada absolutamente desde el momento de la concepción. Además de eso, en el artículo número 11 de la Constitución de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable. Además de eso, pues le aconsejamos y queremos que el gobierno ponga en práctica más ayuda para la mujer embarazada, como lo es lo que es la ayuda psicológica, económica, para que pues como tal ella no tenga que solo ver la opción del aborto como su única salida, sino que pues tenga más visiones diferentes. Aportando a esto, nosotros también aplicamos el principio que tú nombrabas de hacer el bien, protegiendo al más vulnerable, que en este caso pues es la vida del bebé. La OMS dice que cada año hay un 45% de abortos inseguros. Y por eso creemos que la solución principal no es hacer el aborto legal, sino buscar que se genere más información sobre los métodos anticonceptivos o una salud sexual asertiva. De igual manera, el 67% de embarazos en Colombia no son planeados. siguiendo con el otro principio que tenemos muy presente, hablando de la autonomía, hablando desde nuestra postura y desde mi postura como mujer, decimos que defendemos el derecho a decidir por qué. Tengamos en cuenta que la Corte Constitucional de la sentencia C05 del 2022, esta despenalizó el aborto a partir de la semana 24 de gestación. También tengamos presente lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esto dice que negar el acceso al aborto seguro de ciertas mujeres lo que puede llevar es a la violación de derechos humanos y aumentar la mortalidad materna. Tengamos en cuenta y muy presente que el 97% de abortos inseguros se dan en los países en desarrollo. Listo, complementando las palabras de mi compañera y llevando al caso del principio de la justicia, el Comité de Derechos de la ONU declaró que obligar a una niña que fue violada a llevar su embarazo a término es atentar directamente contra sus derechos y su dignidad. Además de esto, Guttmacher encontró que en los países donde es ilegal el aborto y en los países en los que no, la tasa de ellos es muy equivalente. La diferencia es que en los países en los que es legal, 9 de cada 10 salen seguros. Vamos a continuar con unas preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo empieza la vida? Vamos a seguir con la postura de prodecisión. Fernanda, si hay vida desde la concepción, ¿por qué la decisión de la mujer pesa más? Porque el derecho internacional distingue entre la vida biológica y el derecho a decidir de la persona. Recordemos que la Corte Constitucional de Colombia dijo que la protección de la vida se lleva a cabo justo después de las 24 semanas de gestación, no antes. Lo que el moderador decía, el feto no puede vivir fuera del útero antes de las 24 semanas. Y recordemos lo que decía la Organización Mundial de la Salud, define que el aborto seguro, esto se lleva a cabo con personal capacitados y procedimientos capacitados. Negar esto obliga directamente a que las mujeres embarazadas lo hagan de manera insegura. No, la ciencia sí avanza. En el 2015, el New England Journal of Medicine reportó sobrevivientes de 22 semanas, es decir, un bebé sí puede sobrevivir antes de las 24 semanas que tú mencionas. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que en el siglo I considera el aborto un mal moral y que el embrión debe tratarse como tal, es una vida. Si hay duda razonable, el principio de precaución dice que debemos proteger la vida del bebé. Segunda pregunta: casos difíciles, violación y riesgo materno. Continuamos con el grupo de provida. Felipe, ¿qué pasa en casos de violación o si la madre muere?
Claro que sí. En este caso, si la vida de la madre está como tal en riesgo, la medicina va a intentar salvar a lo que es la mamita. En caso de una violación, pues el bebé es inocente y la solución correcta es castigar al agresor, al que hizo como tal el daño, a la víctima. En este caso también el gobierno debería dar ciertas ayudas a las mamitas, como lo es apoyo psicológico, apoyo económico, y además de eso en Colombia ya existen ciertas fundaciones y lugares donde les ayudan como tal con lo que es la adopción a las mamitas, en caso de que no quieran tenerlo. Pero pues no considero que sea correcto, no consideramos que sea correcto que el bebé vaya a pagar los platos rotos de otra persona. Yo no comparto muchas cosas que menciona Felipe, ya que la ONU dice que un embarazo por violación es equivalente a una tortura, lo cual es denigrar a la mujer que sufrió este atentado. En países como Ecuador y Nicaragua, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que forzar a una niña entre 12 y 13 años a tener un parto está en contra de todo lo que ellos pues velan. Además, en Colombia, 11.000 niños en el sistema de adopción están esperando precisamente por una familia que los adopte. Entonces yo no veo válido el decir, darle una adopción para que el niño espere, y además son 9 meses en los que la madre tuvo un embarazo forzoso de los cuales no va a recuperarse ella fácilmente. Tercera pregunta, salud pública y datos. Nicolás, ¿legalizar no aumenta los abortos? No, legalizar no aumenta los abortos, ya que en una investigación realizada por la OMS y por Guttmacher se comparó los datos de 150 países y en ninguno de los países hubo una diferencia notoria. Lo que sí es diferente es en, digamos, la salud que representa la madre después del aborto, ya que en los países donde es ilegal, 1 de cada 4 procedimientos ilegales, solo uno es beneficioso para la madre. En cambio, donde está legalizado, 9 de cada 10 son beneficiosos, lo que quiere decir que la salud de estas mamitas aumenta. En Colombia, a partir de la ley 6055, nunca se registró en ningún hospital ninguna muerte por aborto. Listo, entonces ataquemos la causa de esto, los embarazos no deseados. Casi la mitad de embarazos en Colombia son no deseados. La Organización Mundial de la Salud promueve e invierte en educación sexual y anticonceptivos. Además, varios estudios, por ejemplo, como el de la British Journal of Psychiatry, muestra mayor riesgo de depresión cuando el aborto se hace bajo presión hacia la mujer. Cuarta pregunta, religión y cultura. ¿Qué dicen las religiones? Bueno, es que hablando de esto ya no se identifica una sola postura. Recordemos que hay una encuesta de Pew Research del 2014 que esta nos explica o nos demuestra que el 83% de judíos y el 55% de musulmanes apoyan el aborto seguro siempre y cuando esté dentro de las 120 días de gestación si hay riesgo para la madre. En el Islam, muchas escuelas promueven como tal las charlas de prevención y salud sexual. Esto quiere decir que más de 40 líderes musulmanes, bahaí, cristianos, hindú y judíos, ellos pidieron como tal directamente a la ONU solicitar clases o charlas de educación sexual y reproductiva para que sea parte de un desarrollo sostenible. Pero no se te olvide como tal la postura oficial de la Iglesia Católica, en la cual es clara que no se permite ni es aceptable ninguna clase de aborto. Además de esto, el problema jurídico no es como tal la fe, sino lo que es el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de proteger la vida humana, que es lo primordial en el caso de nosotros, lo que tratamos de defender como tal mi compañera y yo, que es la vida humana. Entonces, como tal, a eso se refiere. Vamos a continuar con unas refutaciones. Vamos a hacerlo con respeto, que sea claro y conciso. ¿Quién quiere comenzar? Yo empiezo. Decir mi cuerpo, mi decisión, ignora totalmente que ahí adentro hay un ADN diferente al de la madre. La Iglesia Católica dice que no hay un censo científico sobre cuándo ya hay vida o persona, pero mientras exista la probabilidad, se cuida y se respeta esa vida que hay. Pero no, prohibir el aborto no está salvando vidas.
La OMS promedia que anualmente hay 39.000 muertes por abortos inseguros. O sea, no estás previniendo nada. El comité de la CEDAW indica que negar un aborto seguro es igual a discriminación de género y también como si la mamita estuviera sufriendo una tortura. Caballero, pero hay que informarse mejor debido a que ahí la ley de las 24 semanas ya está desactualizada, ya la ley que vale es de las 22 semanas, ya como tal la persona o el ser humano que está ahí ya está vivo. Y la Constitución de Colombia ya desde ese momento lo está protegiendo. No, o sea, tú estás queriendo decir que obligar a una niña violada a ser madre es correcto. Ten en cuenta que, a ver, ya desde el punto de obligarla a ser madre es crueldad desde lo que dice la ONU. Tenemos que tener en cuenta que si no hay aborto legal es donde hay más mortalidad. O sea, las madres pobres mueren, ¿cierto? También dice que nosotros como tal debemos promover a que la justicia o a que el Estado exija como tal que esto sí esté, no simplemente desde el punto en que sea legal o no. Por eso. Para terminar, cada uno dará unas pequeñas conclusiones. Bueno, entonces la bioética empieza por no hacer daño. Si hay una vida humana debemos protegerla, debemos proteger tanto a lo que es la mamita como al bebé. La bioética es respetar la autonomía. La maternidad debe ser una decisión libre y deseada, más no impuesta, teniendo en cuenta la salud y los derechos con la dignidad desde nosotras las mujeres. Desde la concepción hay vida. Protejamos ambas vidas, tanto como la de la madre como la del bebé. El Estado debe basarse en los derechos humanos y en los datos recogidos, no en una sola religión. El legalizar el aborto salva a muchas mamitas. Gracias. La bioética se hace con respeto y con datos verificables. Bueno, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su gran agrado este debate. Les agradecemos a todos por escucharnos. Gracias. 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 Y producción.